Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy un día más, jueves, vamos a traer Celnes, Colonial, por petición de un suscriptor, ArcelorMittal, tanto la española como USA, para explicarle a Lucky un aspecto técnico un poco enrevesado, pero me parece muy interesante, eDreams, CIE Auto, Iberdrola y, como no, IAG, que ya le toca. Pero antes de empezar con el vídeo me gustaría pedirte que te suscribas al canal, aquí te dejo el botoncito, aquí abajo, a la derecha, y le des un like si te gustan este tipo de vídeos y compartas en las redes sociales y los foros de economía como PC Bolsa, Mega Bolsa, Ecobolsa, Ranking Investing o donde tú quieras, sobre todo las acciones que vayamos a tocar. Ayudan mucho al canal y siempre te lo agradeceré. Bueno, vamos a empezar por Celnes, que tiene una caída bastante pronunciada, donde ya decíamos la semana pasada, y me parece que la traje el lunes, no lo recuerdo bien, que hablábamos sobre, hay que tener cuidado porque esto no es una corrección por sobreventa, es una corrección por malas noticias que vienen de Inglaterra. Entonces hay que tener un poquito en la nevera. Es decir, ha sobrepasado nuestros precios, muy buen precio de entrada, que el precio mínimo tocaba aproximadamente los 44 euros, 43,50. La horquilla iba entre 46,50 y 44,50. Era una buena zona y por debajo de 44,50 hasta 43,50 es una zona excelente, fantástica. Pero siempre y cuando no haya malas noticias de por medio. Y el golpe que le han dado desde Inglaterra pues ha sido un poquito duro y ahora lo está sufriendo un poquito la cotización. Como vemos la recuperación después de esta caída de precios que os comentaba, ahora lo que vendrá es un rebote de gato muerto, ¿vale? Y lo pongo entre comillas, para recuperar la media de 50 sesiones. El precio no debe alejarse demasiado de la media de 50 sesiones porque si no indica, además lo podéis corroborar con otros indicadores, sobreventa, ¿vale? O sobrecompra. El precio siempre tiene que ir a buscar la media de 50 sesiones, siempre es la media exponencial, ¿vale? Yo siempre utilizo tanto la media de 50 y 200 sesiones, medias exponenciales, son las que mejor se adaptan a mis necesidades, que cada uno elija la que quiera. Por ejemplo, la SMA 100, la media simple de 100 sesiones, también funciona muchas veces como freno y como apoyo para muchas otras acciones, que también está muy interesante. Para mí estas dos son las que me gustan. Bien, como vemos la recuperación ha sido muy tímida, está dejando una vela de indecisión con un volumen pues que antes de esta gran bajada podemos decir que es un volumen bastante medio, no tiene nada llamativo y sí llama bastante la atención la cantidad de volumen creciente que estábamos viendo en las bajadas. Bueno, pues ya empiezan a salir noticias de que si Celnes tiene unos precios muy buenos para entrar, bueno, pues huir un poquito de eso de las noticias, ¿verdad? En apoyos en líneas de tendencia muy largas, de mucho tiempo, porque estas líneas mínimas de tendencia es muy fácil trazarlas. Y una vez que se atraviesan, pues se dibuja otra y seguro que coincide con algo. Así que tener mucho cuidado porque empresas donde, como por ejemplo Celnes, no gana dinero, sino que debido a su inmensa deuda está perdiendo dinero, pero está en un proceso expansivo, lo cual no quiere decir que sea mala empresa, sino que está en un proceso expansivo y se está endeudando muchísimo, hay que tener mucho cuidado. Por eso os he dicho que por favor ponerla un poquito en la nevera, que seguramente vendrá un rebote de gato muerto, luego alguien se pondrá la medalla para decirte que sí, que era un buen momento de entrada y te has llevado tantos euros por tal, pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ha bajado muchísimo, ha perdido un soporte, uno de los más feos, que es el 23,6 del último ascenso del Fibonacci, así que hay cierta probabilidad de que vaya a tocar los 37 euros, ¿vale? Que es donde empezó toda esta gran subida allá por el año 2000, por marzo del 2021. Así que hay que tener paciencia con Celnes. Vamos a ver por dónde tira. Pero ahora mismo no hay ningún punto a favor. Ya veremos cómo llegan las noticias de Inglaterra y ya podremos evaluar otra vez un poquito la situación con más tranquilidad. Por ahora es tremendamente bajista, ¿vale? Colonial. Colonial nos lo pide nuestro amigo Shurcho. Me dice, no sé si deshacer la mitad de la posición porque vengo desde antes de la pandemia. Sobre esta zona de aquí no me dijo precio exacto, tampoco lo queremos saber. Eso ya pertenece a la intimidad de Shurcho, espero pronunciarlo bien. Pues supongo que vendrá de la zona entre los 9 y los 10 euros, ¿verdad? Esta zona de aquí. Colonial, esta Socimi, pues estaba yendo muy bien hasta que le pegó el palo la pandemia. Fijaros qué ascenso tan tremendo tiene
sin apenas corrección. He puesto el gráfico en semanal porque algunos seguro que me lo va a preguntar y es porque le pasa exactamente lo mismo que a Grifols. Si lo pones en diario, el gráfico es muy sucio, tiene unos picos ahí, unos movimientos muy bruscos diarios y no se aprecia excesivamente bien el movimiento que lleva desde allá del año 2012, ¿vale? 2012-2013. Un movimiento alcista, perfecto, estaba ganando muchísimos millones, estaba ganando en torno a 400, 450, incluso batió récords llegando incluso hasta 800 millones. Una empresa que a día de hoy capitaliza en torno a los 4.600 millones, 4.500 millones, en esa horquilla se mueve a día de hoy y esperemos que cotice bastante más alto. Y claro, el 2020 fue un año muy malo, muy malo, donde lo ha podido salvar con una ganancia, si no recuerdo mal, de 2 millones escasos, pero claro, estamos hablando de un negocio que se dedica principalmente gracias al alquiler en Madrid, Barcelona y París, fundamentalmente, y tuvo una pequeña desinversión de 600 millones de euros allá por el 2020. Así que, bueno, pues estamos en una empresa en la que corre mucho peligro por culpa de la pandemia, ¿verdad? Como le pasa a IAG, Meliá Hoteles, bueno, pues todo tipo de empresas. Yo no te puedo recomendar si deshacer o no una posición, igual que no te puedo recomendar que entres o no en una determinada empresa. No es mi función es enseñar, ¿vale? Yo no soy un profesional del tema, yo no te puedo dar consejos. Sí te podría decir mi opinión si yo estuviese comprado. Si yo estuviese comprado en esta empresa y teniendo en cuenta que es una empresa extremadamente lenta, porque fijaros que para llegar hasta este punto de aquí, que ocurrió al final del 2019, principios del 2020, lleva desde el año 2012 y por lo tanto es una inversión a muy largo plazo, sí te podría decir que no te merecería la pena desinvertirte, ¿vale? No te estoy diciendo que no lo hagas o que sí lo hagas, estoy diciendo que no te merecería la pena. Ahora, depende de ti si necesitas ese dinero, si luego ese dinero lo quieres recuperar para luego comprar más barato, eso no lo sé, ni tampoco lo quiero saber, por supuesto. Lo que sí te digo es que a día de hoy, si tú lo has comprado en esta zona, no te merece la pena, el riesgo-beneficio es muy elevado, muy elevado. Es mucho mejor esperar, estar tranquilitos, porque en teoría, según los expertos, tanto la capacidad de ocupación como los precios, tanto en Madrid como en Barcelona, no van a hacer más que subir, ¿vale? París es otra historia. En París ya en el 2020-2021 bajaron los precios de los alquileres en torno a un 6% y bueno, pues ahí ya no me meto. Pero tanto en Madrid como en Barcelona, tanto la ocupación como los precios subirán seguro. Y eso se verá reflejado en las cuentas de Colonial. Vamos a esperar, yo te doy un consejo, espérate a ver los resultados del 2021, qué tal le han ido, y a poco que recupere la mitad del beneficio anterior al 2018, ni te muevas. No te muevas. Lo mejor que puedes hacer es estar quietecito. No vamos a intentar meter la pata porque en el medio y corto plazo sí tenemos un pulso alcista. Por supuesto, el Fibonacci lo he trazado en velas diarias, ¿vale? Aunque aquí se vean las mechas, en velas diarias esa cierre y apertura de mercado. Así que este impulso alcista, fíjate dónde se está quedando, está cerquita del 50% de Fibonacci. Es posible que vaya a tocarlo en un momento dado, que es 7,65, 7,64. A partir de ahí sigue siendo alcista, puramente alcista, incluso podría llegar hasta los 7,25, 7,20 y seguiría siendo alcista y sería una corrección muy sana. Y pues lo único que te puedo decir es atento a los resultados anuales del 2021, incluso al primer trimestre del 2022, porque si ves atisbos de recuperación y la mejora es continua, sin duda alguna, en los próximos 2 años volverás a ver precios altos con Colonial. Ten en cuenta que es una empresa que aparte de ir pasándolo muy mal, que fue el peor año de su historia el 2020, siguió ganando 2 millones de euros. No está acorde con los 4.500 millones que capitaliza, por supuesto que no, pero no pierde dinero. Además tiene unos 1.000 millones de deuda que bueno, ha unificado y le ha reestructurado, que le ha salido bastante bien la jugada, así que calma, ¿vale? Calma. Igual que le dije a los de Farmamar, cuidado, bajar un poquito el ánimo, que esto no ha terminado, esto no corresponde a lo que estamos viendo con la noticia en sí, y recalqué lo de in vitro, pues aquí digo lo mismo, calma, calma, mucha calma, que hay negocios que a pesar de ir muy mal siguen ganando dinero, que eso es muchísimo a día de hoy. Vamos con ArcelorMittal, que esta es la acción española, ¿verdad? MTS,
Y aquí tengo MT, que es la del Nasdaq. La del Nasdaq, ¿no? Me he metido la pata. New York, tal... No, New York. Vale, New York. Bueno, pues como estábamos viendo en los últimos días, acaba de romper máximos. Es una noticia estupenda. Es una empresa con la que me he equivocado completamente. Yo tenía aquí el gráfico puesto con una recuperación de ondas de Elliott que le llevaría a 18.6 y no ha sido así. Me alegro un montón por los inversores. Fijaros cómo fue, decíamos ya hace unas semanas, digo, me está engañando, ha roto la bajista y por lo tanto va a intentar otra vez un toque al 38. Y dado ese punto dije yo, va a ser muy difícil que lo rompa, porque no lo ha roto en los últimos 5 años. No lo ha roto. Así que va a ser muy difícil que lo rompa y seguramente volverá otra vez al canal bajista. Y fijaros cómo me he equivocado de lleno. Lo rompe, pero a base de bien. Y además con volumen. Eso sí, la vela de hoy, bueno, pues ha chocado con los 33 euros, más o menos en esa zona, los 33 euros. Y buscando en el gráfico no tiene muchísima lógica pararse en ese precio. Eso sí, necesita un throwback. Necesita un throwback y volver a los 30,80, ¿vale? 30,86, 30,86 euros. Esa zona es una zona bastante buena de compra para intentar un largo. Pero una vez perdido los 30,86, si cierra por debajo de ese precio, es momento de salir. Por eso hay que tener las ideas muy claras. Hay un 75%, según los expertos, y lo pongo entre comillas, un 75% de posibilidades, 3 de cada 4 veces, hace un throwback, ¿vale? Baja el precio hasta el máximo que rompió para volver otra vez hacia arriba. Las proyecciones altistas son muy buenas. Estamos hablando que mínimo podría tocar los 40 euros en los próximos 6 meses sin ningún problema, pero hay que tener cuidado. Y de aquí he puesto el gráfico de Nueva York porque me pregunta Lucky, un suscriptor, que bueno, me comenta unas cosillas particulares y hablando de ArcelorMittal me dice, respecto a Arcelor, ya que Arcelor USA ha superado sus máximos en 36,58, aquí lo ha rebasado por 2 euros por la depreciación del euro. Cuando analiza el valor, ¿no sería mejor que lo hiciera según el gráfico de Arcelor USA? Y me pone sugerencia, y yo se lo agradezco un montón, porque en romper aquí los 30,8 hubo mucha entrada, cuando en USA no había aún roto los máximos. En los máximos de agosto de 1,20 era el cambio del euro dólar y ahora está en 1,13,6. Pues tienes toda la razón, es uno de los comentarios más inteligentes que he visto en el foro, ¿vale? De los más inteligentes. Y es verdad que hay que seguir a USA cuando se está hablando de ArcelorMittal. De hecho, allá por el año 2016, 2017 y 2018, yo me divertía muchísimo tradeando ArcelorMittal porque eran sus años dorados. No eran ni siquiera los máximos, por supuesto que no estaban muy lejos. Pero nos lo pasábamos muy bien algunos comparando el gráfico de Arcelor América con el español, ¿verdad? Y nos lo pasábamos muy bien, era muy divertido. Además eran unos años bastante bonitos porque se ganaba muchísimo dinero sabiendo tradearla correctamente. Fijaros, estamos hablando de esta época de aquí, esta zona de aquí. Hasta el 2018, que luego ya empezó su gran declive, ¿no? Pero en esta zona de aquí nos lo pasábamos muy bien. Y nos dimos cuenta de una cosa muy importante. Y es que los americanos cuentan con una ventaja estratégica bastante importante. Y es que ellos vienen después. Y en el 80% de los días, los americanos, que no son tontos, bajaba muchísimo la cotización. Cuando querían subir ArcelorMittal, bajaba muchísimo la cotización en las 2 primeras horas. Es decir, cuando aquí eran de 3,5 a 5,5, ellos manejaban el precio para que cayese, haciendo que nosotros, el precio fuese hacia abajo hasta las 5,5. A partir de las 5,5, 6 de la tarde, en USA empezaba a subir, dándonos una falsa esperanza al día siguiente, donde volvíamos a invertir y cuando llegaban las 3,5, USA nos volvía a dar la patada. Entonces hay que tener mucho cuidado con seguir los gráficos de uno y otro lado del Atlántico, porque ellos juegan con una ventaja estratégica muy importante que nosotros no tenemos. Ellos juegan unidos, tienen mucho más dinero que en España, por supuesto, y pueden manejarnos un poquito la cotización. Por eso yo nunca uso la comparación, que sí lo hacía en el 2016, 17 y 18, repito, pero ahora no lo hago porque juegan con una ventaja estratégica muy, muy importante. De todas formas, el problema de superar máximos o no, tanto en Arcelor España como en Arcelor USA, bueno, pues tenemos una desventaja. Y es que mucha gente no quita el ajuste por dividendo.
quitar el ajuste por dividendo. Fijaros, lo voy a poner. Si tú pones el ajuste por dividendo, ves que no coinciden estos máximos que había tocado en esta zona de aquí, allá por el agosto del 2021, con estos máximos de aquí, que es el 30 de junio del 18 y el 9 de mayo del 18. ¿Por qué? Claro, lógicamente por el ajuste de dividendo. Pero si tú quitas el ajuste de dividendo, ves como efectivamente ahora sí coinciden en valores absolutos, que ojo, no estoy desaconsejando el ajuste por dividendo, todo lo contrario, pero utilizar los dos gráficos a la hora de buscar un máximo. En España sí ha roto ese máximo y sí debería ser una referencia y sí podría ser un punto de entrada si hace un throwback, ¿vale? Pero en USA, si tú lo ajustas a dividendo, tienes este gráfico y si le quitas el ajuste de dividendo, ves perfectamente que todavía no lo ha roto. A día de hoy no lo ha roto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque en USA sí ha habido muchísimo volumen, pero ha dormido por debajo. Y eso viene en las confusiones, porque luego hay gente que ajusta el eurodólar a su conveniencia, entonces hay que tener mucho cuidado con la utilización de esos gráficos. De todas formas, tienes absolutamente toda la razón. Habría que fijarse más en USA para comprobar el comportamiento de ArcelorMittal en España. Pero no hay que tomarlo como una religión porque a veces te engañan con mucha facilidad, ya digo. Era llegar a las 5 de la tarde, cuando cerraba aquí el mercado, USA se ponía a subir. Y cuando querían hacer la jugarreta contraria, hacían lo contrario. Empezaba a subir, a subir, a subir, y cuando llegaba las 6 menos cuarto, empezaba a bajar como un demonio. Y estábamos todos comprados a un precio mucho más alto del que habría al día siguiente. Bueno, vamos ahora con eDreams, que ha hecho una ampliación de capital así, ¡pum! Nos levantábamos hoy con esa sorpresita, ¿verdad? Lo tomaba como ejemplo de Dreams, decía que le iba a traer casi todas las semanas, si podía ser, o cada 2 semanas, porque me parece un ejemplo muy práctico a seguir en cuanto a que presentaba dos divergencias bastante claras. Una era una divergencia bajista por máximos y la otra es una divergencia alcista por mínimos. Fijaros como aquí en este mínimo y este mínimo son crecientes y el MAC es decreciente. Luego es una divergencia, pero esta es una divergencia oculta que dice tiene que haber un impulso altista. Mientras que tanto aquí es una divergencia de tipo A o tipo no oculta, clara, y es bajista. Entonces me parecía un caso práctico bastante curioso para seguir. Bueno, pues la ampliación de capital que ha hecho no es una ampliación de capital brutal, corresponde al 7,4% del capital social antes de la ampliación y el 7% después de la ampliación, con lo cual no es nada malo. Y además es una cosa que me gusta, que al menos de los 75 millones, 50 van a hacer para pagar parte de la deuda que vencía en el 2023, lo cual es siempre bienvenido. Y el castigo que está teniendo ahora me parece un poco excesivo. Me parece un poco excesivo, ¿eh? Un pelín excesivo. Pero aún así estamos hablando de una empresa que pierde todos los trimestres de estos últimos trimestres, está perdiendo un poquito de dinero, incluso ha pedido dinero al SEPI. Así que hay que tener cuidado porque no es que sea una maravilla de empresa, pero bueno, su comportamiento estaba siendo ejemplar. Fijaros el volumen de la ampliación de capital que supera con creces este punto de aquí, que fue una entrada seguramente de manos fuertes. Ya veremos lo que ocurre, pero bueno, como ejemplo está bastante bien. Había superado los máximos marcados en esta zona de aquí y bueno, pues se salía del canal y todo esto venía también a esta línea de aquí en la que ya pintábamos para dar ejemplo a algunas personas que dicen que hay gaps que no se cierran. Y fijaros, es un gap del año 2014. Un gap del año 2014. Y se cerró hace unas cuantas semanas. Así que fijaros si se cierran o no los gaps. Los gaps se cierran. Bueno, pues nada más que decir. Está en un precio que no es aconsejable ahora mismo entrar. Porque según la vela que está dejando posiblemente haya otra bajada al fondo del canal. Y como tradeo, no como inversión a largo plazo, porque la empresa se está poniendo un poco cara, como intento para tradearla durante las próximas semanas, sí podría ser un precio bastante oportuno los 7,15, los 7,20 €, 7,15 €. Pero ojo, repito, como oportunidad para tradear, no para inversión a largo plazo. Ya veremos si se recupera correctamente, porque es una de estas empresas que dedicadas al turismo, por supuesto, se ven fuertemente afectadas, pero todos los expertos coinciden en que es una de las mejores empresas para el turismo debido al uso de la alta tecnología para este medio. Así que ya veremos lo que ocurre, pero esta ampliación de capital no debería dejar esta vela ni de broma. Un 7% de ampliación de capital para pagar deuda, esto no corresponde lo que estamos viendo con lo que acaba de suceder. Ya veremos cómo termina.
Vamos con CIE Autos, que nos lo pide Roku, otro suscriptor. Y bueno, pues por CIE Autos no podemos decir nada. Ha roto máximos ya hace unos meses y la proyección que le damos era muy buena. Estábamos hablando de una proyección entre 33,8 euros y aproximadamente los 31 euros. Está un poquito lejos todavía. Tiene un gap aquí sin cerrar, que hizo un amago en una de las correcciones, hizo un amago de intentar cerrarlo y así bueno, no lo consiguió, con lo cual tiene que cerrarlo en algún momento, pero parece ser que por ahora no va a ser. De todas formas, no presenta unas divergencias muy claras, sí las presentaba en esta zona de aquí, sí presentaba ciertas divergencias donde el precio más o menos se estancaba y el MAC bajaba, lo cual quiere indicar es una divergencia del tipo B, pero bueno, sigue siendo de la categoría oculta, con lo cual le daba un rango alcista y así ha sido. Por ahora no podemos decir nada malo, simplemente tiene un gap por cerrar, no se produjo el corte a la baja con la media de 50 sesiones, lo cual es muy buena señal, y el precio está siguiendo bastante bien el caminito con la media de 50 sesiones. En cuanto, lo digo para Roku, en cuanto el precio se aleje mucho de la media de 50 sesiones y se acerque a la zona marcada, que está comprendida entre 33,8 euros y los 31 euros, si el precio llega ahí y la media está muy lejos, sería momento de empezar a pensar en una salida estratégica esperando una caída fuerte, incluso llegar a atravesar la media de 200 sesiones, ¿vale? Eso sí lo deberías tener en cuenta, porque estos movimientos alcistas luego se detienen rápidamente en la zona marcada. Fíjate el gráfico de Indra, ahí te viene bien marcado, es un ejemplo a seguir el gráfico de Indra y eso sí, hay que tener cuidado con esa zona. Vamos con Iberdrola, que nos lo pedía nuestro amigo Paco con K, que es que tengo dos suscriptores que colaboran mucho en el canal y unos con K y otros con C, para diferenciarlos. Y bueno, pues Iberdrola tiene un gráfico bastante, pues lo que decíamos desde hace ya unas cuantas semanas, no convence mucho este gráfico. Este gráfico que es muy alcista desde hace ya tiempo, desde el año 2013, perfectamente alcista, pero estamos en una zona por donde está dejando unas figuras muy feas, bastante feas, sobre todo este gap tan tremendo que tuvo aquí con los problemas con el gobierno. Y bueno, pues ahora las noticias que parece que no le van a afectar, pero sí le afectarán en cuanto a su presidente, ya lo conocemos todas las noticias. También se está metiendo muchísimo en el negocio en Filipinas, está comprando parques eólicos marinos también en Estados Unidos, lo cual quiere decir que la empresa va bien. Me gustaría oír más sobre la tecnología del hidrógeno. La tecnología del hidrógeno va a ser una tecnología que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Fijaros en Alemania. Alemania quiere cambiar su modelo energético y está buscando inversiones a largo plazo en hidrógeno verde, por supuesto. Ya veremos en qué termina todo esto, pero me gustaría que Iberdrola invirtiese más en esa rama que parece ser que tiene bastante futuro. Yo no soy ningún experto en ese tema, hice algunos cursillos hace bastantes años sobre el tema del hidrógeno, sobre todo en pilas de combustible. Y bueno, el hidrógeno es un material bastante difícil de manejar, sobre todo porque hay que añadirle aditivos, porque bueno, es un material que cuando arde no produce luz visible, es decir, tú podrías tener una llama de hidrógeno aquí al lado y no verla. Necesitas añadir una serie de aditivos inertes para poder ver esa llama. Sentirías el calor pero no la llama. Y luego tiene aparte ciertas dificultades a la hora de almacenaje bajo presión, ¿no? Pero bueno, es una tecnología que se le puede sacar muchísima rentabilidad y me gustaría ver a Iberdrola por ese camino. Por todo lo demás, es una empresa excelente, es de la principal empresa energética en España, muy por encima de Endesa. Estamos hablando de unas ganancias que son de 2,5 a 3 veces la de Endesa. Tiene muchísimo más rendimiento, mucho más inversión en energías renovables y así lo demuestra trimestre a trimestre. En cambio, Endesa se está estancando. Si yo tuviese que elegir entre las dos, me quedaría con Iberdrola sin ninguna duda. Pero el aspecto técnico que está dejando ahora mismo no me gusta un pelo. Esto de empezar a hacer máximos decrecientes y mínimos decrecientes teniendo un gap tan tremendo en esta zona y además en ningún momento ha ido a corregir hasta el 61,8, que son está en torno a los 8 euros. Así que me falta algo en esta zona de aquí. Me falta una bajadita un poquito más importante. No sé si está a la espera de algún tipo de noticia, pero me falta algo.
no me gusta el aspecto técnico de este gráfico. Me recuerda mucho a Celnex justo antes de la gran caída hasta los 36 euros, justo cuando coincidió con la ampliación de capital, que yo no estoy hablando de ninguna ampliación de capital aquí en Iberdrola. Pero me recuerda mucho ese aspecto técnico. Seguramente una bajadita por debajo de los 8 euros no le vendría mal para mejorar bastante su aspecto. Por ahora, a largo plazo, nada que decir sobre Iberdrola en cuanto a mal aspecto, todo lo contrario. A largo plazo, el aspecto técnico es bueno, pero en el medio y corto plazo no pinta muy bien. Vamos con IAG. Bueno, pues lo que hablábamos estos días. El problema de IAG es que no se ha acercado, ni siquiera se ha acercado a la barrera que estábamos dibujando en estos días, ¿verdad? Que no sé por qué. A lo mejor es cuando moví el gráfico. No lo quité cuando hice el gráfico, lo del ajuste por dividendo, está bien. Pues hablábamos de, mientras no supere los 2,05, no hay nada que decir. Pero además le decía esta mañana a un suscriptor, tiene que haber dos hechos importantes. Primero, cambiar la situación de lo que estamos viviendo. Lo segundo, que mejoren los resultados trimestrales. Y mientras eso no suceda, el gráfico va a ser claramente bajista. Y da igual lo que hagamos y lo que pensemos y que si es buena o mala empresa. Para mí es buena empresa que está pasando por una situación malísima. Y bueno, pues el gráfico nada más que decir. Ni siquiera se ha acercado a este punto. Estamos en una zona como en esta de aquí. Seguramente subirá otra vez. A lo mejor lo intenta una vez más para luego volver a bajar. Pero mientras no cambie la situación, cualquier entrada en 1,50 € o por debajo de ella es buena entrada para muy largo plazo. Y una entrada, si se acerca al gap de 1,14, 1,15, 1,14 más o menos por esa zona, es una entrada excepcional. Algo que no se volverá a ver en años si se termina la pandemia. ¿De acuerdo? Cualquiera persona que entre en el torno de 1,15 €, por favor que no los venda en muchos años porque volverá, por supuesto, a su cauce como todas las empresas que se dedican en este sector que están pasando por este mal momento. Pero queda mucho todavía. Queda mucho. Tiene que mejorar muchísimo sus fundamentales. Es una empresa que está perdiendo a día de hoy en torno a 450 millones de euros por trimestre, que es una auténtica barbaridad, 450 millones de euros por trimestre. Se espera que esté en torno en este trimestre a 400 millones de euros. A ver si nos da una sorpresa y puede rebajar hasta los 300 de pérdida. Sería un punto a favor para intentar por lo menos un apoyo en el 2,05. ¿Quién sabe? No lo sé, yo no veo el futuro tampoco. Pero sí está claro que mientras no acompañen los fundamentales, el gráfico no puede subir para romper esta línea, claramente romper esta línea a cierres y con volumen. Eso está claro, Eso está claro. Cualquier compañía tiene que ir siempre acompañada de unos fundamentales fuertes. Y en este caso, los fundamentales son extremadamente débiles, muy débiles. Así que cualquier corrección hasta 1,15 €, 1,14 €, incluso por debajo, como en esta zona de aquí, que bajó incluso puntualmente hasta los 0,98. No es lógico porque capitalizaría muy poco para el futuro de esta empresa, pero tampoco es nada descabellado, Digo puntualmente. Cualquier persona que haya comprado incluso por debajo de 1 €, yo le aconsejo que no lo venda en muchos años, porque tendrá inversión para largo. Técnicamente, pues ahora mismo no se ve un atisbo de recuperación, por supuesto que no, lo que estamos diciendo con los fundamentales. Pero eso sí, tenemos dos gap aquí por cerrar bastante importantes, el más bajo de todos llegaría hasta 1,70 € y bueno, pues lo que comentábamos hace unas semanas, da unas oportunidades de tradear bastante interesantes. El que compra 1 €, ya no digo en mínimos en 1,46 €, pero en torno a 1,50 €, 1,55 € te da unas oportunidades de tradear bastante interesantes porque, fijaros, llega a rozar el 1,99, incluso, sí, 1,99. Estamos hablando de 50 céntimos por acción, un 33% de beneficio en pocas semanas. Pero claro, el que vaya a largo, pues esto no le sirve para nada. Sí intentaría, si yo estuviese dentro y estuviese a precios mucho más elevados, intentaría promediar, solo intentaría promediar en la zona de 1,15 €, 1,14 €. Y solo ahí. Porque intentar promediar en una zona de 1,50 € con lo cercanía que está ese gap no tiene ningún sentido. Yo solo promediaría en esa zona aquí el que pueda. Si no, no merece la pena.
Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues ya sabéis, darle un like y compartir en las redes sociales y los foros de economía. Y como digo siempre, muchas gracias por verme, un saludo a todos y chao.